Viaje a Ixtlán. Capítulo 9. La última batalla sobre la Tierra. Lunes, julio 24, 1961. A media tarde, tras horas de recorrer el desierto, don Juan eligió un sitio para descansar. En un espacio sombreado. Apenas tomamos asiento, empezó a hablar. Dijo que yo había aprendido mucho de cacería, pero no había cambiado tanto como él quisiera. No basta con saber hacer y colocar trampas, dijo. Un cazador debe vivir como cazador para sacar lo máximo de su vida. Por desdicha, los cambios son difíciles y ocurren muy despacio. A veces un hombre tarda años en convencerse de la necesidad de cambiar. Yo tardé años, pero a lo mejor no tenía facilidad para la caza. Creo que para mí lo más difícil fue querer realmente cambiar. Le aseguré que comprendía la cuestión. De hecho, desde que había empezado a enseñarme a cazar, yo mismo empecé a reevaluar mis acciones. ¿Acaso el descubrimiento más dramático fue que me agradaban los modos de don Juan? Me simpatizaba como persona, había cierta solidez en su comportamiento. Su forma de conducirse no dejaba duda alguna acerca de su dominio. Sin embargo, jamás había ejercido su ventaja para exigirme nada. Su interés en cambiar mi forma de vivir era, sentía yo, semejante a una sugerencia impersonal, o quizá un comentario autoritario sobre mis fracasos. Me había hecho cobrar aguda conciencia de mis fallas, pero yo no veía en qué forma su línea de conducta podría remediar nada en mí. Creía sinceramente que a la luz de lo que yo deseaba hacer en la vida, sus modos solo me habrían producido sufrimiento y penalidades. De aquí al callejón sin salida. Sin embargo, había aprendido a respetar su dominio, que siempre se expresaba en términos de belleza y precisión. He decidido cambiar mis tácticas, dijo. Le pedí explicar su frase. Era vaga y yo no estaba seguro de si se refería a mí. Un buen cazador cambia de proceder tan a menudo como lo necesita, respondió. Tú lo sabes. ¿Qué tiene usted en mente, don Juan? Un cazador no solo debe conocer los hábitos de su presa, también debe saber que en esta tierra hay poderes que guían a los hombres y los animales y todo lo que vive. Dejó de hablar. Esperé, pero parecía haber llegado al final de lo que quería decir. ¿De qué clase de poderes habla usted? Pregunté tras una larga pausa. De poderes que guían nuestra vida y nuestra muerte. Don Juan calló. Al parecer tenía tremendas dificultades para decidir qué cosa decir. Se frotó las manos y sacudió la cabeza, hinchando las quijadas. 2 veces me hizo seña de guardar silencio cuando yo empezaba a pedirle explicar sus crípticas declaraciones. No vas a poder frenarte fácilmente, dijo por fin. Sé que eres terco, pero eso no importa. Mientras más terco seas, mejor será cuando al fin logres cambiarte. Estoy haciendo lo posible, dije. No estoy de acuerdo. No estás haciendo lo posible. Nada más dices eso porque te suena bien. De hecho, has estado diciendo lo mismo acerca de todo cuanto haces. Llevas unos años haciendo lo posible sin que sirva de nada. Hay algo hay que hacer para remediar eso. Como de costumbre, me sentí impulsado a defenderme. Don Juan parecía atacar por sistema mis puntos débiles. Recordé entonces que cada intento por defenderme de sus críticas había desembocado en el ridículo y me detuve a la mitad de un largo discurso explicativo. Don Juan me examinó con curiosidad y rió. Dijo en tono muy bondadoso que ya me había dicho que todos somos unos tontos. Yo no era la excepción. Siempre te sientes obligado a explicar tus actos como si fueras el único hombre que se equivoca en la tierra, dijo. Es tu viejo sentimiento de importancia, tienes demasiada. También tienes demasiada historia personal. Por otra parte, no te haces responsable de tus actos. No usas tu muerte como consejera y sobre todo, eres demasiado accesible. En otras palabras, tu vida sigue siendo el desmadre que era cuando te conocí. De nuevo tuve un genuino empellón de orgullo y quise rebatir sus palabras. Él me hizo seña de callar. Hay que hacerse responsable de estar en un mundo extraño, dijo. Estamos en un mundo extraño, has de saber.
Moví la cabeza en sentido afirmativo. No estamos hablando de lo mismo, dijo él. Para ti el mundo es extraño porque cuando no te aburre estás enemistado con él. Para mí el mundo es extraño porque es estupendo, pavoroso, misterioso, impenetrable. Mi interés ha sido convencerte de que debes hacerte responsable por estar aquí, en este maravilloso mundo, en este maravilloso desierto, en este maravilloso tiempo. Quise convencerte de que debes aprender a hacer que cada acto cuente, pues vas a estar aquí solo un rato corto, de hecho, muy corto para presenciar todas las maravillas que existen. Insistí que aburrirse con el mundo o enemistarse con él era la condición humana. Pues cámbiala, repuso con sequedad. Si no respondes al reto, igual te valdría estar muerto. Me instó a nombrar un asunto, un elemento de mi vida que hubiera ocupado todos mis pensamientos. Dije que el arte. Siempre quise ser artista y durante años me dediqué a ello. Todavía conservaba el doloroso recuerdo de mi fracaso. Nunca has aceptado la responsabilidad de estar en este mundo impenetrable, dijo en tono acusador. Por eso nunca fuiste artista y quizá nunca seas cazador. Hago lo mejor que puedo, don Juan. No, no sabes lo que puedes. Hago cuanto puedo. Te equivocas otra vez. Puedes hacer más. Hay una cosa sencilla que anda mal contigo. Crees tener mucho tiempo. Hizo una pausa y me miró como aguardando mi reacción. Crees tener mucho tiempo, repitió. ¿Mucho tiempo para qué, don Juan? ¿Crees que tu vida va a durar para siempre? No, no lo creo. Entonces, si no crees que tu vida va a durar para siempre, ¿qué cosa esperas? ¿Por qué titubeas en cambiar? ¿Se le ha ocurrido alguna vez, don Juan, que a lo mejor no quiero cambiar? Sí, sí se me ha ocurrido. Yo tampoco quería cambiar igual que tú. Sin embargo, no me gustaba mi vida. Estaba cansado de ella igual que tú. Ahora no me alcanza la que tengo. Afirmé con vehemencia que su insistente deseo de cambiar mi forma de vida era atemorizante y arbitrario. Dije que en cierto nivel estaba de acuerdo, pero el mero hecho de que él fuera siempre el amo, que decidía las cosas, me hacía la situación insostenible. No tienes tiempo para esta explosión idiota, dijo con tono severo. Esto es lo que estás haciendo ahora. Puede ser tu último acto sobre la tierra. Puede muy bien ser tu última batalla. No hay poder capaz de garantizar que vayas a vivir un minuto más. Ya lo sé, dije con ira contenida. No, no lo sabes. Si lo supieras serías un cazador. Repuse que tenía conciencia de mi muerte inminente, pero que era inútil hablar o pensar acerca de ella, pues nada podía yo hacer para evitarla. Don Juan rió y me comparó con un cómico que atraviesa mecánicamente su número rutinario. Si esta fuera tu última batalla sobre la tierra, yo diría que eres un idiota, dijo calmadamente. Estás desperdiciando en una tontería tu acto sobre la tierra. Estuvimos callados un momento. Mis pensamientos se desbordaban. Don Juan tenía razón, desde luego. No tienes tiempo, amigo mío, no tienes tiempo. Ninguno de nosotros tiene tiempo, dijo. Estoy de acuerdo, don Juan, pero no me des la razón por las puras, tronó. En vez de estar de acuerdo tan fácilmente, debes actuar. Acepta el reto, cambia. ¿Así nomás? ¿Cómo lo oyes? El cambio del que hablo nunca sucede por grados, ocurre de golpe. Y tú no te estás preparando para ese acto repentino que producirá un cambio total. Me pareció que expresaba una contradicción. Le expliqué que si me estaba preparando para el cambio, sin duda estaba cambiando en forma gradual. No has cambiado en nada, repuso. Por eso crees estar cambiando poco a poco, pero a lo mejor un día de estos te sorprendes cambiando de repente y sin una sola advertencia. Yo sé que así es la cosa y por eso no pierdo de vista mi interés en convencerte. No pude persistir en mi argumentación. No estaba seguro de qué deseaba decir realmente. Tras una corta pausa, don Juan reanudó sus explicaciones. Quizá haya que decirlo de otra manera, dijo. Lo que te recomiendo que hagas es notar que no tenemos ninguna seguridad de que nuestras vidas van a seguir indefinidamente. Acabo de decir que el cambio llega de pronto, sin anunciar, y lo mismo la muerte. ¿Qué crees que podemos hacer? Pensé que la pregunta era retórica, pero él hizo un gesto con las cejas instándome a responder. Vivir lo más felices que podamos, dije. Correcto. ¿Pero conoces a alguien que viva feliz?
Mi primer impulso fue decir que sí. Pensé que podía usar como ejemplos a varias personas que conocía, pero al pensarlo, mejor supe que mi esfuerzo sería solo un hueco intento de exculparme. No, dije, en verdad no. Yo sí, dijo don Juan. Hay algunas personas que tienen mucho cuidado con la naturaleza de sus actos. Su felicidad es actuar con el conocimiento pleno de que no tienen tiempo. Así sus actos tienen un poder peculiar. Sus actos tienen un sentido de... Parecían faltarle palabras, se rascó las sienes y sonrió. Luego de pronto se puso de pie como si nuestra conversación hubiera concluido. Le supliqué terminar lo que me estaba diciendo y volvió a sentarse, frunció los labios. Los actos tienen poder, dijo. Sobre todo cuando la persona que actúa sabe que esos actos son su última batalla. Hay una extraña felicidad ardiente en actuar con el pleno conocimiento de que lo que uno está haciendo puede muy bien ser su último acto sobre la tierra. Te recomiendo meditar en tu vida y contemplar tus actos bajo esa luz. Yo no estaba de acuerdo. Para mí, la felicidad consistía en suponer que había una continuidad inherente a mis actos y que yo podía seguir haciendo, a voluntad, cualquier cosa que estuviera haciendo en ese momento, especialmente si la disfrutaba. Le dije que mi desacuerdo, lejos de ser banal, brotaba de la convicción de que el mundo y yo mismo poseíamos una continuidad determinable. Don Juan pareció divertirse con mis esfuerzos de lograr coherencia. Rió, meneó la cabeza, se rascó el cuello. Y finalmente, cuando hablé de una continuidad determinable, tiró su sombrero al suelo y lo pisoteó. Terminé riendo de sus payasadas. No tienes tiempo, amigo, dijo él. Esa es la desgracia de los seres humanos. Ninguno de nosotros tiene tiempo suficiente y tu continuidad no tiene sentido en este mundo de pavor y misterio. Tu continuidad solo te hace tímido, tus actos no pueden de ninguna manera tener el gusto, el poder, la fuerza irresistible de los actos realizados por un hombre que sabe que está librando su última batalla sobre la tierra. En otras palabras, tu continuidad no te hace feliz ni poderoso. Admití mi temor de pensar que iba a morir y lo acusé de provocarme una gran aprehensión con sus constantes referencias a la muerte. Pero todos vamos a morir, dijo. Señaló unos cerros a la distancia. Hay algo allí que me está esperando, de seguro, y voy a reunirme con ello. También de seguro, pero a lo mejor tú eres distinto y la muerte no te está esperando en ningún lado. Río con gesto de desesperanza. No quiero pensar en eso, don Juan. ¿Y por qué no? No tiene caso, si estás allí esperándome, ¿para qué preocuparme por ella? Yo no dije que te preocuparas por ella. Entonces, ¿qué hago? Usarla. Pon tu atención en el lazo que te une con tu muerte, sin remordimiento ni tristeza ni preocupación. Pon tu atención en el hecho de que no tienes tiempo y deja que tus actos fluyan de acuerdo con eso. Que cada uno de tus actos sea tu última batalla sobre la tierra. Solo bajo tales condiciones tendrán tus actos el poder que les corresponde. De otro modo serán mientras vivas los actos de un hombre tímido. ¿Es tan terrible ser tímido? No, no lo es si vas a ser inmortal, pero si vas a morir, no hay tiempo para la timidez. Sencillamente porque la timidez te hace agarrarte de algo que solo existe en tus pensamientos. Te apacigua mientras todo está en calma, pero luego el mundo de pavor y misterio abre la boca para ti, como la abrirá para cada uno de nosotros, y entonces te das cuenta de que tus caminos seguros nada tenían de seguro. La timidez nos impide examinar y aprovechar nuestra suerte como hombres. No es natural vivir con la idea constante de nuestra muerte, don Juan. Nuestra muerte espera y este mismo acto que estamos realizando ahora puede muy bien ser nuestra última batalla sobre la tierra, respondió en tono solemne. La llamo batalla porque es una lucha. La mayoría de la gente pasa de acto a acto sin luchar ni pensar. Un cazador, al contrario, evalúa cada acto y, como tiene un conocimiento íntimo de su muerte, procede con juicio, como si cada acto fuera su última batalla. Solo un imbécil dejaría de notar la ventaja que un cazador tiene sobre sus semejantes. Un cazador da a su última batalla el respeto que merece. Es natural que su último acto sobre la tierra sea lo mejor de sí mismo. Así es placentero. Le quita el filo al temor. Tiene usted razón, concedí. Solo que es difícil de aceptar. Tardarás años en convencerte y luego tardarás años en actuar como corresponde. Ojalá te quede tiempo. Me asusta que diga usted eso, don Juan, dije. Don Juan me examinó con una expresión grave en el rostro.
Ya te dije, este es un mundo extraño, dijo. Las fuerzas que guían a los hombres son imprevisibles, pavorosas, pero su esplendor es digno de verse. Dejó de hablar y me miró de nuevo. Parecía estar a punto de revelarme algo, pero se contuvo y sonrió. ¿Hay algo que nos guía?, pregunté. Hay poderes que nos guían. ¿Y puede usted describirlos? En realidad no. Solo llamarlos fuerzas, espíritus, aires, vientos o cualquier cosa por el estilo. Quise seguir interrogándolo, pero antes de que pudiera formular otra pregunta, él se puso en pie. Me le quedé viendo atónito. Se había levantado en un solo movimiento, su cuerpo simplemente se estiró hacia arriba y quedó de pie. Me hallaba meditando todavía en la insólita pericia necesaria para moverse con tal rapidez cuando él me dijo, en seca voz de mando, que rastreara un conejo, lo atrapara, lo matara y desollase y asara la carne antes del crepúsculo. Miró el cielo y dijo que tal vez me alcanzara el tiempo. Puse automáticamente manos a la obra, siguiendo el proceso usado veintenas de veces. Don Juan caminaba a mi lado y seguía mis movimientos con una mirada escudriñadora. Yo estaba muy calmada y me movía cuidadosamente, y no tuve ninguna dificultad en atrapar un conejo macho. Ahora mátalo, dijo don Juan secamente. Metí la mano en la trampa para agarrar al conejo, lo tenía asido de las orejas y lo estaba sacando cuando me invadió una súbita sensación de terror. Por primera vez, desde que don Juan había iniciado sus lecciones de caza, se me ocurrió que nunca me había enseñado a matar animales. En las numerosas ocasiones que habíamos recorrido el desierto, él mismo solo había matado a un conejo, 2 perdices y una víbora de cascabel. Solté el conejo y miré a don Juan. No puedo matarlo, dije. ¿Por qué no? Nunca lo he hecho. Pero has matado cientos de aves y otros animales. Con un rifle, no a mano limpia. ¿Qué importancia tiene? El tiempo de este conejo se acabó. El tono de don Juan me produjo un sobresalto. Era tan autoritario, tan seguro que no dejó en mi mente la menor duda. Él sabía que el tiempo del conejo había terminado. «Mátalo», ordenó con ferocidad en la mirada. «No puedo», me gritó que el conejo tenía que morir. Dijo que sus correrías por aquel hermoso desierto habían llegado a su fin. No tenía caso perder tiempo, porque el poder o espíritu que guía a los conejos había llevado a mi trampa, justo al filo del crepúsculo. Una serie de ideas y sentimientos confusos se apoderó de mí, como si los sentimientos hubieran estado allí esperándome. Sentí con torturante claridad la tragedia del conejo, haber caído en mi trampa. En cuestión de segundos mi mente recorrió los momentos decisivos de mi propia vida, las muchas veces que yo mismo había sido el conejo. Le miré y el conejo me miró. Se había arrinconado contra un lado de la jaula. Estaba casi enroscado, muy callado e inmóvil. Cambiamos una mirada sombría y esta mirada que supuse de silenciosa desesperanza selló una identificación completa por parte mía. «Al carajo», dije en voz alta, «no voy a matar nada. Ese conejo queda libre». Una profunda emoción me estremecía, mis brazos temblaban al tratar de sentir al conejo por las orejas. Se movió a prisa y fallé. Hice un nuevo intento y volví a errar, me desesperé. Al borde de la náusea, pateé rápidamente la trampa para romperla y liberar al conejo. La jaula resultó insospechadamente fuerte y no se quebró como yo esperaba. Mi desesperación creció convirtiéndose en una angustia insoportable. Usando toda mi fuerza pisoteé la esquina de la jaula con el pie derecho. Las varas crujieron con estruendo, saqué el conejo. Tuve un aliño momentáneo, hecho trizas al instante siguiente. El conejo colgaba inerte en mi mano. Estaba muerto. No supe qué hacer. Quise descubrir el motivo de su muerte. Me volví hacia don Juan. Él me miraba. Un sentimiento de terror atravesó mi cuerpo en escalofrío. Me senté junto a unas rocas. Tenía una jaqueca terrible. Don Juan me puso la mano en la cabeza y me susurró al oído que debía desollar y asar al conejo antes de terminado el crepúsculo. Sentía náuseas. Él me habló con mucha paciencia, como dirigiéndose a un niño. Dijo que los poderes que guían a los hombres y a los animales habían llevado hacia mí ese conejo, en la misma forma en que me llevarán a mi propia muerte. Dijo que la muerte del conejo era un regalo para mí, exactamente como mi propia muerte será un regalo para alguien, algo o alguien más. Me hallaba mareado. Los sencillos eventos de ese día me habían quebrantado. Intenté pensar que no era sino un conejo, sin embargo.
No podía sacudirme la misteriosa identificación que había tenido con él. Don Juan dijo que yo necesitaba comer de su carne, aunque fuera solo un bocado, para validar mi hallazgo. No puedo hacerlo, protesté débilmente. Somos basuras en manos de esas fuerzas, me dijo brusco. Con que deja de darte importancia y usa este regalo como se debe. Recogí el conejo, estaba caliente. Don Juan se inclinó para susurrarme al oído. Tu trampa fue su última batalla sobre la tierra, te lo dije. Ya no tenía más tiempo para corretear por este maravilloso desierto. Hacerse accesible al poder. Jueves, agosto 17, 1961. Apenas bajé del coche, me quejé con don Juan de no sentirme bien. Siéntate, siéntate, dijo suavemente, y casi me llevó de la mano a su pórtico. Sonrió y me palmeó la espalda. 2 semanas antes, el 4 de agosto, don Juan, como había dicho, cambió de táctica conmigo y me permitió ingerir unos botones de peyote. Durante la parte álgida de mi experiencia alucinatoria jugué con un perro que vivía en la casa donde la sesión tuvo lugar. Don Juan interpretó mi interacción con el perro como un evento muy especial. Aseveró que en momentos de poder, como el que yo vivía entonces, el mundo de los asuntos ordinarios no existía y nada podía darse por hecho. Que el perro no era en realidad un perro, sino la encarnación de Mezcalito, el poder o deidad contenido en el peyote. Los efectos posteriores de aquella experiencia fueron un sentido general de fatiga y melancolía, así como la incidencia de sueños y pesadillas excepcionalmente vívidos. ¿Dónde está tu equipo de escribir?, preguntó don Juan, cuando tomé asiento en el pórtico. Yo había dejado mis cuadernos en el coche. Don Juan fue y sacó con cuidado mi portafolio y lo trajo a mi lado. Preguntó si al caminar solía llevar mi portafolio. Dije que sí. Eso es una locura, repuso. Te he dicho que cuando camines no lleves nada en las manos. Consigue una mochila. Reí. La idea de llevar mis notas en una mochila era absurda. Le dije que por lo común usaba traje y que una mochila sobre un traje de 3 piezas ofrecería un espectáculo risible. Ponte el saco encima de la mochila, dijo él. Mejor que la gente te crea jorobado y no que te arruines el cuerpo cargando todo eso. Me instó a sacar mi libreta y escribir. Parecía esforzarse deliberadamente por ponerme a mis anchas. Volví a quejarme de la sensación de incomodidad física y el extraño sentimiento de desdicha que experimentaba. Don Juan rió y dijo, estás empezando a aprender. Tuvimos entonces una larga conversación. Dijo que Mezcalito, al permitirme jugar con él, me había señalado como un escogido, y que don Juan, aunque el oráculo lo desconcertaba, porque yo no era indio, iba a pasarme ciertos conocimientos secretos. Dijo que él mismo había tenido un benefactor que le enseñó a convertirse en hombre de conocimiento. Sentí que algo terrible estaba a punto de ocurrir. La revelación de que yo era su escogido, junto con la indudable rareza de sus modos y el efecto devastador que el peyote había tenido sobre mí, creaban un estado de aprensión e indecisión insoportables. Don Juan desechó mis sentimientos, recomendándome pensar únicamente en la maravilla de Mezcalito jugando conmigo. No pienses en nada más, dijo. El resto te llegará solo. Se puso de pie y me dio palmaditas en la cabeza y dijo con voz muy suave, te voy a enseñar a hacerte guerrero del mismo modo que te he enseñado a cazar. Pero te hago la advertencia de que aprender a cazar no te ha hecho cazador, ni al aprender a ser guerrero te hará un guerrero. Experimenté un sentimiento de frustración, una desazón física que bordeaba la angustia. Me quejé de los vívidos sueños y pesadillas que tenía. Don Juan pareció deliberar un momento y volvió a sentarse. Son sueños raros, dije. Siempre has tenido sueños raros, replicó. Le digo, esta vez son de veras más raros que cualquiera que haya tenido, No te preocupes, solo son sueños. Como los sueños de cualquier soñador común y corriente, no tienen poder. ¿De qué sirve preocuparse por ellos o hablar de ellos? Me molestan, don Juan. No hay algo que pueda yo hacer para detenerlos. Nada. Déjalos pasar, dijo. Ya es tiempo de que te hagas accesible al poder y vas a comenzar abordando el soñar. El tono con que dijo soñar me hizo pensar que usaba la palabra en un sentido muy particular. Meditaba una pregunta pertinente cuando él habló de nuevo. Nunca te he dicho del soñar, porque hasta ahora solo me proponía enseñarte a ser cazador, dijo. Un cazador no se ocupa de manipular poder. Por eso sus sueños son solo sueños. Pueden calarle hondo, pero no son soñar.
Un guerrero, en cambio, busca poder, y una de las avenidas al poder es el soñar. Puedes decir que la diferencia entre un cazador y un guerrero es que el guerrero va camino al poder, mientras que el cazador no sabe nada de él o muy poco. La decisión de quién puede ser guerrero y quién puede ser solo cazador no depende de nosotros. Esa decisión está en el reino de los poderes que guían a los hombres. Por eso tu juego con Mezcalito fue una señal importante. Esas fuerzas te guiaron a mí. Te llevaron a aquella terminal de autobuses, ¿recuerdas? Un payaso te llevó a donde yo estaba. Un augurio perfecto. Un payaso dándome la señal. Así te enseñé a ser cazador. Y luego la otra señal perfecta, Mezcalito en persona jugando contigo. ¿Ves a qué me refiero? Su extraña lógica me avasallaba. Sus palabras creaban visiones en las que yo sucumbía a algo tremendo y desconocido, algo que yo no buscaba y cuya existencia no había concebido ni en mis fantasías más desbordantes. ¿Qué propone usted que haga?, pregunté. Hacerte accesible al poder, abordar tus sueños, repuso. Los llamas sueños porque no tienes poder. Un guerrero, siendo un hombre que busca poder, no los llama sueños, los llama realidades. ¿Quiere usted decir que el guerrero toma sus sueños como si fueran realidad? No toma nada como si fuera ninguna otra cosa. Lo que tú llamas sueños son realidades para un guerrero. Debes entender que un guerrero no es ningún tonto. Un guerrero es un cazador inmaculado que anda a caza de poder. No está borracho ni loco y no tiene tiempo ni humor para fanfarronear, ni para mentirse a sí mismo ni para equivocarse en la jugada. La apuesta es demasiado alta, lo que pone en la mesa es su vida dura y ordenada. ¿Qué tanto tiempo le llevó a perfeccionar? No va a desperdiciar todo eso por un estúpido error de cálculo o por tomar una cosa por lo que no es. El soñar es real para un guerrero porque allí puede actuar con deliberación, puede escoger y rechazar, puede elegir entre una variedad de cosas, aquellas que llevan al poder, y luego puede manejarlas y usarlas, mientras que en un sueño común y corriente no puede actuar con deliberación. ¿Quiere usted decir entonces, don Juan, que soñar es real? Claro que es real. Tan real como lo que estamos haciendo ahora. Si se trata de hacer comparaciones, yo diría que a lo mejor es más real. En el soñar tienes poder. Puedes cambiar las cosas, puedes descubrir incontables hechos ocultos, puedes controlar lo que quieras. Las premisas de don Juan siempre me resultaban atractivas a cierto nivel. Yo comprendía fácilmente su gusto por la idea de que uno podía hacer cualquier cosa en los sueños, pero no me era posible tomarlo en serio. El salto era demasiado grande. Nos miramos un momento. Sus aseveraciones eran locas y, sin embargo, hasta donde yo sabía, él era uno de los hombres más cuerdos que yo había conocido. Le dije que no podía creerlo capaz de tomar sus sueños por realidades. Él rió chasqueando la lengua, como si conociese la magnitud de mi posición insostenible. Luego se levantó sin decir palabra y entró en la casa. Quedé sentado largo rato en un estado de estupor hasta que don Juan me llamó a la parte trasera de su casa. Había preparado atole de maíz y me dio un cuenco. Le pregunté por las horas de vigilia. Quería saber si daba a ese tiempo un nombre en particular, pero él no comprendió o no quiso responder. ¿Cómo llama usted a lo que estamos haciendo ahora?, pregunté, queriendo decir que lo que estábamos haciendo era realidad, en contraposición con los sueños. Yo lo llamo comer, dijo conteniendo la risa. Yo lo llamo realidad, dije, porque nuestro comer está verdaderamente teniendo lugar. El soñar también tiene lugar, repuso con una risita. Y lo mismo el cazar, el caminar, el reír. No insistí en la discusión a pesar de que ni estirándome más allá de mis límites, me era posible aceptar su planteamiento. Él parecía deleitarse con mi desesperación. Apenas terminamos de comer, dijo como acaso que íbamos a salir de excursión, pero no recorreríamos el desierto como habíamos hecho antes. Esta vez será distinto, dijo. De ahora en adelante vamos a ir a sitios de poder. Vas a aprender a ponerte al alcance del poder. Expresé nuevamente mi conflicto. Dije no estar calificado para tal empresa. Vamos, te estás entregando a los miedos tontos, dijo él en voz baja, dándome palmadas en la espalda y sonriendo con benevolencia. He estado alimentando tu espíritu de cazador. Te gusta dar vueltas conmigo por este hermoso desierto. Es demasiado tarde para volverte atrás. Echó a andar para adentrarse en el chaparral. Con la cabeza me hizo gesto de seguirlo. Yo habría podido ir a mi coche y marcharme, pero me gustaba andar con él por ese hermoso desierto. Me gustaba la sensación, experimentada solo en su compañía, de que esta era en verdad un mundo tremendo y misterioso, pero bello.
Como él decía, me hallaba enganchado. Don Juan me condujo a los cerros, hacia el este. Fue una larga caminata, el día era cálido. Sin embargo, el calor, que de ordinario me habría parecido insoportable, pasaba desapercibido de alguna manera. Nos adentramos bastante en una cañada, hasta que don Juan hizo un alto y tomó asiento a la sombra de unos peñascos. Yo saqué de mi mochila unas galletas, pero me dijo que no perdiera mi tiempo en eso. Dijo que debía sentarme en un sitio prominente. Señaló un peñasco aislado, casi redondo, a 3 o 4 metros de distancia y me ayudó a trepar a la cima. Pensé que también él se sentaría allí, pero escaló solo parte del camino para darme unos trozos de carne seca. Me dijo con una expresión mortalmente seria que era carne de poder y debía mascarse muy despacio y no había que mezclarla con otra comida. Luego regresó a la zona sombreada y tomó asiento con la espalda contra una roca. Parecía relajado, casi soñoliento. Permaneció en la misma postura hasta que hubo acabado de comer. Entonces enderezó la espalda e inclinó la cabeza a la derecha. Parecía escuchar con atención, me miró 2 o 3 veces. Se puso en pie abruptamente y empezó a recorrer el entorno con los ojos, como haría un cazador. Automáticamente me congelé en mi sitio. Solo movía los ojos para seguir sus movimientos. Con mucho cuidado se metió detrás de unas rocas, como si esperara que llegasen presas al área donde nos hallábamos. Advertí entonces que estábamos en un recodo redondo, a manera de ensenada, en la cañada seca, rodeada por peñascos de piedra arenisca. Repentinamente don Juan dejó la protección de las rocas y me sonrió. Estiró los brazos y bostezó, y fue hacia el peñasco donde me encontraba. Relajé mi tensa posición y torné asiento. ¿Qué pasó?, pregunté en un susurro. Él me respondió, gritando que no había por allí nada de qué preocuparse. Sentí de inmediato una sacudida en el estómago. La respuesta estaba fuera de lugar y me resultaba inconcebible que hablase a gritos sin tener una razón específica para ello. Empecé a deslizarme hacia tierra, pero él gritó que debía quedarme allí un rato más. ¿Qué hace usted?, pregunté. Sentándose se ocultó entre 2 rocas al pie del peñasco donde yo estaba. Luego dijo, en voz muy alta, que solo había estado cerciorándose porque le pareció haber oído un ruido. Pregunté si había oído algún animal grande. Se llevó la mano a la oreja y gritó que no me oía y que yo debía gritar, a mi vez. Me sentí incómodo vociferando, pero él me instó en voz alta a hablar fuerte. Grité que quería saber qué ocurría y él respondió de igual manera que de verdad no había nada por allí. Preguntó si veía yo algo fuera de lo común desde la cima del peñasco. Dije que no y me pidió describirle el terreno hacia el sur. Conversamos a gritos durante un rato y luego me hizo seña de bajar. Cuando estuve a su lado me susurró al oído que los gritos eran necesarios para dar a conocer nuestra presencia, pues yo tenía que hacerme accesible al poder de ese ojo de agua específico. Miré en torno, pero no vi el ojo de agua. Don Juan indicó que estábamos parados sobre él. Aquí hay agua, dijo en un susurro, y también hay poder. Aquí hay espíritu y tenemos que sonsacarlo. A lo mejor viene a través de ti. Quise más información acerca del supuesto espíritu, pero don Juan insistió en el silencio total. Me aconsejó permanecer absolutamente quieto sin dejar escapar un susurro ni hacer el menor movimiento que traicionara nuestra presencia. Al parecer, le era fácil pasar horas enteras en completa inmovilidad. Para mí, sin embargo, resultaba una tortura. Se me durmieron las piernas, la espalda me dolía, y la tensión aumentaba en torno a mi cuello y mis hombros. Tenía todo el cuerpo frío e insensible. Me hallaba en gran incomodidad cuando don Juan finalmente se puso de pie. Simplemente se incorporó de un salto y me tendió la mano para ayudarme a levantarme. Al tratar de estirar las piernas tomé conciencia de la facilidad inconcebible con que don Juan se puso en pie tras horas de inmovilidad. Mis músculos tardaron un buen rato en recobrar la elasticidad necesaria para caminar. Don Juan emprendió el regreso a la casa. Caminaba con extrema lentitud. Marcó un largo de 3 pasos como la distancia a la cual yo debía seguirlo. Dio rodeos en torno a la ruta de costumbre y la cruzó 4 o 5 veces en distintas direcciones. Cuando por fin llegamos a casa, la tarde declinaba. Traté de interrogarlo sobre los eventos del día. Explicó que hablar era innecesario por el momento. Debía abstenerse de hacer preguntas hasta que estuviésemos en un sitio de poder. Me moría por saber a qué se refería e intenté susurrar una pregunta, pero él me recordó con una mirada fría y severa que hablaba en serio.
Estuvimos horas sentados en su pórtico, yo trabajaba en mis notas. De tiempo en tiempo él me daba un trozo de carne seca. Finalmente la penumbra se adensó demasiado para escribir. Traté de pensar en los acontecimientos del día, pero alguna parte de mí mismo rehusó hacerlo y me quedé dormido. Sábado, agosto 19, 1961. Ayer a la mañana, don Juan y yo fuimos al pueblo y desayunamos en una fonda. Él me aconsejó no cambiar demasiado drásticamente mis hábitos alimenticios. Tu cuerpo no está acostumbrado a la carne de poder, dijo. Te enfermarías si no comieras tu comida. Él mismo comió con gran apetito. Cuando hice una broma al respecto, se limitó a decir: a mi cuerpo le gusta todo. A eso del mediodía regresamos a la cañada. Procedimos a darnos a notar al espíritu por medio de conversación a viva voz y de un silencio forzado que duró horas. Cuando dejamos el lugar, en vez de dirigirse a la casa, don Juan echó a andar en dirección a las montañas. Llegamos primero a unas cuestas suaves y luego trepamos a la cima de unos cerros altos. Allí eligió un sitio para descansar en el área abierta, sin sombra. Me dijo que debíamos esperar hasta el crepúsculo y que me condujera en la forma más natural posible, lo cual incluía preguntar cuanto quisiera. Sé que el espíritu anda por ahí al acecho, dijo en voz muy baja. ¿Dónde? Ahí en los matorrales. ¿Y qué clase de espíritu es? Me miró con expresión intrigada y repuso: ¿cuántas clases hay? Ambos reímos. Yo hacía preguntas por puro nerviosismo. Saldrá la puesta de sol, dijo. Nomás tenemos que esperar. Permanecí en silencio, me había quedado sin preguntas. Ahora es cuando hay que seguir hablando, dijo. La voz humana atrae a los espíritus. Hay uno acechando en estos momentos. Nos estamos poniendo a su alcance, así que sigue hablando. Experimenté un sentido idiota de vacuidad. No se me ocurría nada que decir. Don Juan rió y me palmeó la espalda. Eres todo un caso, dijo. Cuando tienes que hablar pierdes la lengua. Anda, dale a las encías. Hizo un gesto hilarante de entrechocar las encías, abriendo y cerrando la boca a gran velocidad. Hay ciertas cosas de las que solo hablaremos de hoy en adelante en sitios de poder, prosiguió. Te he traído aquí porque esta es tu primera prueba. Este es un sitio de poder y aquí solo podemos hablar de poder. Yo en realidad no sé qué es el poder, dije. El poder es algo con lo cual un guerrero se las ve, repuso. Al principio es un asunto increíble, traído a la mala. Hasta pensar en el poder es difícil. Eso es lo que te está pasando ahora. Luego, el poder se convierte en una cosa seria. Uno capaz ni lo tenga, o ni siquiera se dé cuenta cabal de que existe, pero uno sabe que hay algo allí, algo que no se notaba antes. Es entonces que el poder se manifiesta como algo incontrolable que le viene a uno. No me es posible decir cómo viene ni qué es en realidad. No es nada, y sin embargo hace aparecer maravillas delante de tus propios ojos. Finalmente el poder es algo dentro de uno mismo, algo que controla nuestros actos y a la vez obedece nuestro mandato. Hubo una corta pausa. Don Juan me preguntó si había entendido. Me sentí ridículo al responder que sí. Él pareció advertir mi desaliento y chasqueó la lengua. Voy a enseñarte aquí mismo el primer paso hacia el poder, dijo como si me estuviera dictando una carta. Voy a enseñarte cómo arreglar los sueños. Volvió a mirarme y me preguntó si entendía lo que él quería decir. No lo había comprendido. Me sonaba casi incoherente. Explicó que arreglar los sueños significaba tener un dominio conciso y pragmático de la situación general de un sueño, comparable al dominio que uno tiene en el desierto sobre cualquier decisión que uno haga, como la de trepar un cerro o quedarse en la sombra de una cañada. Tienes que empezar haciendo algo muy sencillo, dijo. Esta noche en tus sueños debes mirarte en las manos. Solté la risa, su tono era tan objetivo que parecía estarme indicando algo común y corriente. ¿De qué te ríes?, preguntó sorprendido. ¿Cómo puedo mirarme las manos en los sueños? Muy sencillo, enfoca en ellas tus ojos, así. Él giró la cabeza hacia adelante y se quedó viendo sus manos con la boca abierta. El gesto era tan cómico que no pude menos que reír. ¿En serio? ¿Cómo espera usted que haga eso?, pregunté. Como te dije, respondió seco. Claro, puedes mirarte lo que te dé tu chingada gana. Los pies o la panza o el pito si quieres. Te dije, las manos porque fueron lo que a mí se me hizo más fácil mirar. No pienses que es un chiste. Soñar es igual de serio que ver o morir o cualquier otra cosa en este temible y misterioso mundo. Tómalo como una cosa divertida, imagina todas las cosas inconcebibles que podrías lograr.
Un hombre que caza poder no tiene casi ningún límite en su soñar. Le pedí darme algunas indicaciones o señales más precisas. No hay ninguna indicación, dijo. Solo que te mire las manos. Tiene que haber algo más que usted pueda decirme, insistí. Sacudió la cabeza y achicó los ojos lanzándome vistazos breves. Cada uno de nosotros es distinto, dijo por fin. Lo que tú llamas señales precisas no sería sino lo que yo mismo hice cuando estaba aprendiendo. No somos iguales. Ni siquiera nos parecemos un poco. Quizá me ayude cualquier cosa que usted diga. Sería más sencillo que empezaras a mirarte las manos y ya. Parecía estar organizando sus ideas. Su cabeza osciló de arriba hacia abajo. Cada vez que miras una cosa en tus sueños, esa cosa cambia de forma, dijo tras un largo silencio. La movida de arreglar los sueños está claro. No es solo mirar las cosas, sino mantenerlas a la vista. El soñar es real cuando uno ha logrado poner todo en foco. Entonces no hay diferencia entre lo que haces cuando duermes y lo que haces cuando no estás dormido. ¿Ves a qué me refiero? Confesé que sí. Confesé que, si bien comprendía lo que me había dicho, era incapaz de aceptar su planteamiento. Hice la observación de que en un mundo civilizado numerosas personas sufrían ilusiones y no podían distinguir entre los hechos del mundo real y lo que tenía lugar en sus fantasías. Tales personas, dije, eran sin duda enfermos mentales y mi inquietud crecía siempre que don Juan me recomendaba actuar como un loco. Después de mi larga explicación, don Juan hizo un cómico gesto de desesperanza llevándose las manos a las mejillas y suspirando hondamente. Deja en paz a tu mundo civilizado, dijo. Déjalo. Nadie te pide que te comportes como un loco. Ya te lo he dicho, un guerrero necesita ser perfecto para manejar los poderes que caza. ¿Cómo puedes concebir que un guerrero no sea capaz de diferenciar las cosas? En cambio, tú, amigo mío, que conoces lo que es el mundo real, te perderías y morirías en un instante si tuvieras que depender de tu capacidad para distinguir qué cosa es real y cuál no. Evidentemente, yo no había expresado lo que en verdad tenía en mente. Cada vez que protestaba no hacía más que dar voz a la insoportable frustración de hallarme en una posición insostenible. No trato de convertirte en un hombre enfermo y loco, prosiguió don Juan. Eso puedes hacerlo tú mismo y sin ayuda mía. Pero las fuerzas que nos guían te trajeron a mí y yo me he esforzado por enseñarte a cambiar tus costumbres idiotas y vivir la vida fuerte y clara de un cazador. Luego las fuerzas volvieron a guiarte y me dijeron que debes aprender a vivir la vida impecable de un guerrero. Al parecer no puedes, pero ¿quién sabe? Somos tan misteriosos y tan temibles como este mundo impenetrable, con que ¿quién sabe de lo que seas capaz? Un tono de tristeza se entramaba en la voz de don Juan. Quise disculparme, pero él empezó a hablar de nuevo. No tienes que mirarte las manos, dijo. Como ya te dije, escoge cualquier cosa, pero escógela por anticipado y encuéntrala en tus sueños. Te dije que tus manos porque tus manos siempre estarán allí. Cuando empiecen a cambiar de forma, debes apartar la vista de ellas y elegir alguna otra cosa, y cuando esa otra cosa empiece a cambiar de forma, entonces debes mirarte otra vez las manos. Lleva mucho tiempo perfeccionar esta técnica. Me había concentrado tanto en escribir que no había notado que estaba oscureciendo. El sol ya había desaparecido en el horizonte. El cielo estaba nublado y el crepúsculo era inminente. Don Juan se puso en pie y miró de soslayo hacia el sur. Vámonos, dijo, tenemos que caminar al sur hasta que el espíritu del ojo de agua se manifieste. Caminamos una media hora. El terreno cambió abruptamente y llegamos a una zona sin arbustos. Había un cerro grande y redondo donde había ardido la maleza. Parecía una cabeza calva. Caminamos hacia él. Pensé que don Juan iba a subir la suave ladera, pero en vez de ello se detuvo y adoptó una postura muy atenta. Su cuerpo pareció haberse contraído como una sola unidad y se estremeció por un instante. Luego se relajó de nuevo y quedó en pie, flácido. No pude explicarme cómo se mantenía erecto con los músculos relajados a tal punto. En ese momento, una racha muy fuerte de viento me sacudió. El cuerpo de don Juan giró en la dirección del viento, hacia el oeste. No usó los músculos para dar vuelta, o al menos no los usó como yo los usaría. Más bien pareció que lo jalaban desde afuera. Era como si otra persona le hubiese acomodado el cuerpo para que pudiera mirar en otra dirección. Yo tenía la vista fija en él. Don Juan me miraba con el rabo del ojo. En su rostro vi una expresión decidida, resuelta. Todo su ser se hallaba alerta, y yo lo contemplaba maravillado. Jamás me había visto en una situación que requiriese una concentración tan extraña. De pronto su cuerpo se estremeció como rociado por un súbito chubasco de agua fría.
Experimentó otra sacudida y luego echó a andar como si nada hubiera pasado. Lo seguí. Flanqueamos el cerro pelado por el costado oriental hasta hallarnos en su parte media. Allí se detuvo, volviéndose a encarar al oeste. Donde estábamos, la cima del cerro no era tan redonda y lisa como había parecido a distancia. Había una cueva o un hoyo cerca de la cumbre. Fijé allí la vista porque don Juan hacía lo mismo. Otra fuerte racha de viento hizo trepar un escalofrío por mi espina dorsal. Don Juan volteó hacia el sur y escudriñó el área con los ojos. «Allí», dijo en un susurro y señaló un objeto en el suelo. Esforcé los ojos por ver. Había algo en el suelo a unos 6 metros de distancia. Era café claro y se estremeció mientras lo miraba. Enfoqué allí toda mi atención. El objeto era casi redondo y parecía acurrucado. De hecho, se veía como un perro hecho bola. «¿Qué es?», susurró don Juan. «No sé», pero también susurrando mientras observaba el objeto. «¿Qué te parece a ti?». Le dije que parecía ser un perro. «Demasiado grande para perro», aseveró él. Di unos pasos hacia el objeto, pero don Juan me detuvo con gentileza. Lo examiné de nuevo. Era definitivamente algún animal dormido o muerto. Casi podía verle la cabeza. Sus orejas sobresalían como las de un lobo. Para entonces me hallaba seguro de que era un animal acurrucado. Pensé que podía ser un ternero café. Se lo dije a don Juan en susurro. Él respondió que era demasiado compacto para ternero y además tenía las orejas picudas. El animal volvió a estremecerse y entonces noté que estaba vivo. Pude ver que respiraba. Sin embargo, no parecía respirar rítmicamente. Los alientos que tornaba eran más bien como temblores irregulares. En ese momento me di cuenta de algo. «Es un animal que está muriendo», susurré a don Juan. «Tienes razón», respondió susurrando. «¿Pero qué clase de animal?». Yo no podía distinguir sus rasgos específicos. Don Juan dio 2 pasos cautos en su dirección. Lo seguí. Ya estaba entonces muy oscuro y tuvimos que dar otros 2 pasos para mantener el animal a la vista. «Cuidado», me susurró don Juan al oído. «Si es un animal moribundo puede saltarnos encima con sus últimas fuerzas». El animal, fuera lo que fuese, parecía estar al borde de la muerte. Su respiración era irregular, su cuerpo se estremecía espasmódicamente, pero no cambiaba de postura. En determinado momento, sin embargo, un espasmo tremendo lo elevó por encima del suelo. Oí un chillido inhumano y el animal estiró las patas. Sus garras eran más que aterradoras, eran repugnantes. El animal cayó de lado después de estirar las patas y luego rodó sobre el lomo. Oí un gruñido formidable y la voz de don Juan que gritaba: «¡Corre! ¡Corre!». Y eso fue exactamente lo que hice. Corrí hacia la cúspide del cerro con increíble rapidez y agilidad. A medio camino me volví y vi a don Juan parado en el mismo sitio. Me hizo seña de bajar. Descendí corriendo la ladera. «¿Qué pasó?», pregunté sin aliento. «Creo que el animal está muerto», dijo. Avanzamos cautelosamente hacia el animal. Estaba tendido de espaldas. Al acercarme casi grité de susto. Me di cuenta de que todavía no se hallaba muerto por completo. Su cuerpo temblaba aún. Las patas estiradas hacia arriba se sacudían frenéticamente. El animal estaba, sin duda, en sus últimas boqueadas. Caminé delante de don Juan. Una nueva sensación movió el cuerpo del animal y pude ver su cabeza. Me volví hacia don Juan horrorizado. A juzgar por su cuerpo, el animal era a las claras un mamífero. Sin embargo, tenía pico de ave. Lo miré fijamente, presa de un horror total y absoluto. Mi mente rehusaba creerlo, me hallaba atontado. Ni siquiera podía articular una palabra. Nunca en toda mi existencia había visto nada de tal naturaleza. Algo inconcebible se hallaba ahí frente a mis propios ojos. Quería que don Juan me explicara ese animal increíble, pero solo pude mascullar incoherencias. Don Juan me miraba. Yo lo miré y miré al animal. Entonces algo dentro de mí arregló el mundo y supe de inmediato qué cosa era el animal. Fui hasta él y lo recogí. Era una rama grande de arbusto. Se había quemado y posiblemente el viento arrastró basura chamuscada que se atoró en la rama seca, dándole la apariencia redonda y abultada de un animal grande. La basura quemada la hacía verse café claro en contraste con la vegetación verde. Reí de mi estupidez y excitado expliqué a don Juan que el viento, al soplar a través de la rama, la había hecho parecer un animal vivo y pensé que le complacería la forma en que resolvió el misterio. Pero él dio la media vuelta y empezó a subir al cerro. Lo seguí. Agachándose entró en la depresión que parecía cueva. No era un hoyo, sino una muesca poco profunda en la piedra arenosa. Don Juan tomó algunas varitas y las usó para barrer la tierra acumulada en el fondo de la depresión. «Hay que quitar las garrapatas», dijo. Me hizo seña de tomar asiento y dijo que me pusiera cómodo porque íbamos a pasar allí la noche. Empecé a hablar de la rama, pero él me hizo callar. «Lo que has hecho no es ningún triunfo», dijo. «Desperdiciaste un poder hermoso, un poder que infundió
vida en aquella rama seca. Dijo que el triunfo verdadero habría sido dejarme ir, en pos del poder, hasta que el mundo hubiera cesado de existir. No parecía disgustado conmigo ni desilusionado con mi desempeño. Declaró repetidas veces que este era solo el principio, que manejar poder llevaba tiempo. Palmeándome el hombro, dijo en son de broma que ese mismo día, unas horas antes, yo era la persona que conocía que era real y que no. Me sentía apenado. Empecé a pedir disculpas por mi tendencia de estar siempre tan seguro de mis supuestos. No importa, dijo él. Esa rama era un animal verdadero y estaba viva en el momento en que el poder la tocó. Siendo el poder lo que le daba vida, la movida era, como en el soñar, prolongar su visión. ¿Ves a qué me refiero? Quise preguntar otra cosa, pero me calló y dijo que yo debía permanecer en completo silencio, pero despierto toda la noche y que él iba a hablar un rato. Dijo que como el espíritu conocía su voz, podía aplacarse al oírla y dejarnos en paz. Explicó que la idea de hacerse accesible al poder tenía graves implicaciones. El poder era una fuerza devastadora que fácilmente podía conducir a la muerte, y había que tratarlo con enorme cuidado. Había que ponerse sistemáticamente al alcance de poder, pero siempre con gran cautela. Se procedía poniendo en evidencia la presencia propia a través de un despliegue contenido de palabras en voz alta o cualquier otro tipo de actividad ruidosa, y luego era obligatorio observar un silencio prolongado y total. Un estallido controlado y una quietud controlada eran la marca de un guerrero. Dijo que propiamente yo debía haber sostenido un rato más la visión del monstruo vivo, en forma dominada, sin perder la razón ni trastornarme de excitación o miedo. Debía haber pugnado por parar el mundo. Don Juan señaló que después de mi carrera, cerro arriba, me hallaba en un estado perfecto para parar el mundo. En tal estado se combinaban el temor, la impotencia, el poder y la muerte, que sería bastante difícil repetir un estado así. ¿Qué quiere decir usted con parar el mundo?, le susurré al oído. Me lanzó una mirada feroz antes de responder que era una técnica practicada por quienes cazaban poder, una técnica por virtud de la cual el mundo, tal como lo conocemos, se derrumba.